La Llorona es una de las leyendas urbanas más aterradoras de México, que ha sido transmitida de generación en generación. La historia cuenta que una hermosa mujer, llamada María, se enamoró locamente de un hombre y tuvo dos hijos con él. Sin embargo, el amor se tornó en desdén cuando su esposo la abandonó por otra mujer, dejándola sumida en la desesperación. En un ataque de locura y dolor, María, cegada por la traición, ahogó a sus propios hijos en el río. Al darse cuenta de la atrocidad que había cometido, se lanzó al agua, pero no logró encontrar la paz que tanto anhelaba. Su espíritu, ahora conocido como la Llorona, se dice que vaga por las orillas de los ríos, llorando y buscando a sus hijos perdidos, su lamento resonando en la oscuridad. Esta leyenda tiene diversas variaciones en diferentes regiones de México y América Latina, pero el mensaje es claro: la culpa y el arrepentimiento nunca la abandonan. Muchos afirman haber escuchado su llanto desgarrador en noches oscuras, y algunos incluso creen que la presencia de la Llorona puede presagiar desgracias inminentes. Su historia es un recordatorio escalofriante de las repercusiones del amor, la traición y la pérdida. El chupacabra es una de las leyendas urbanas más famosas de América Latina. Surgió en Puerto Rico en la década de 1990. Se describe como un ser pequeño, de ojos rojos y espinas dorsales, que ataca a los animales de granja, especialmente a las cabras, drenando su sangre. La primera aparición del chupacabra se atribuye a la extraña muerte de varias cabras en una granja, lo que llevó a los lugareños a creer que una criatura desconocida estaba detrás de estos eventos. A lo largo de los años, han surgido múltiples variaciones de la leyenda, desde criaturas parecidas a perros hasta seres más humanoides. En México, el chupacabra ha sido relacionado con la mutilación de ganado, creando pánico en comunidades rurales. Algunos creen que este ser es el resultado de experimentos científicos fallidos o incluso una especie desconocida. Sin embargo, la ciencia no ha corroborado la existencia del chupacabra, y muchos casos han sido explicados por depredadores comunes. A pesar de esto, el chupacabra sigue siendo un símbolo del miedo y la incertidumbre, un recordatorio de la fascinación que ejercen los mitos en nuestra cultura. En las profundidades de las selvas dominicanas se oculta la leyenda de la ciguapa, una criatura de extraordinaria belleza que fascina y aterra a la vez. Se describe como una mujer de piel morena, con cabellos largos y desordenados, y lo más inquietante, sus pies están orientados hacia atrás, lo que confunde a quienes intentan seguirla. Esta leyenda tiene sus raíces en la cultura taína y ha perdurado a lo largo de los siglos, tejiéndose en el folclore local como un símbolo de advertencia. Se dice que la ciguapa canta melodías cautivadoras que atraen a los hombres, llevándolos hacia su ruina. Muchos aseguran haber sentido su presencia en las noches silenciosas, sintiendo una extraña combinación de miedo y deseo. Varias historias cuentan de hombres que desaparecieron tras seguir su canto, dejando solo ecos de advertencias en sus comunidades. En algunos relatos, la ciguapa aparece como una protectora de la naturaleza, mientras que en otros se presenta como un ente vengativo que castiga a quienes desfiguran su entorno. Su dualidad la convierte en una figura compleja del folclore, un recordatorio de que la belleza puede esconder peligros en sus sombras. El Silbón es una leyenda popular de Venezuela que ha pasado de generación en generación. La historia narra que este espectro es el alma de un joven que mató a su padre en un ataque de rabia. Como castigo por su crimen, fue condenado a vagar eternamente por los campos, llevando consigo el sonido de un silbido que anuncia la muerte. Su silbido es característico y se describe como un eco lejano que puede confundirse con el viento. Pero su significado es claro y aterrador: la muerte se acerca. Existen variaciones en la leyenda. En algunas regiones se dice que el Silbón aparece con un saco lleno de huesos, en otras que lleva una botella de aguardiente. Las historias advierten que si alguien escucha el silbido del Silbón, debe prestar atención a la dirección del sonido. Si suena cerca, indica que la muerte está próxima, pero si se escucha a lo lejos, significa que esa persona aún tiene tiempo. Algunas familias han reportado encuentros con esta figura, intensificando el miedo y la fascinación. Así, el Silbón se convierte en un símbolo de advertencia sobre el camino de la violencia y el arrepentimiento. La Isla de las Muñecas, situada en los canales de Xochimilco, México, es un lugar que envuelve a los visitantes en un aura de misterio y terror.
Esta leyenda comenzó en la década de 1950, cuando Julián Santana Barrera, un hombre solitario, encontró el cuerpo de una niña ahogada en las aguas cercanas. Devastado por la tragedia, decidió dedicar su vida a honrar su memoria, colgando muñecas en los árboles de la isla, convencido de que éstas servirían como ofrenda para el alma de la pequeña. Con el tiempo, la historia de la isla se transformó en una leyenda escalofriante, donde las muñecas, muchas de ellas desgastadas y con un aspecto inquietante, se dice que cobran vida por las almas de los niños perdidos. Varias personas que han visitado la isla afirman haber escuchado susurros y risas de niños, así como la sensación de ser observados. Las muñecas, que parecen moverse y cambiar de posición, contribuyen a la atmósfera inquietante del lugar. La isla de las muñecas se ha convertido en un destino turístico popular, atrayendo a los valientes que buscan una experiencia sobrenatural y un vistazo a una de las leyendas más perturbadoras de México. La leyenda del Nahual proviene de las culturas indígenas de México, en especial de los pueblos nahuas. Se dice que el Nahual es un ser humano con la capacidad de transformarse en un animal durante la noche, utilizando esta habilidad para proteger su comunidad o en ocasiones para causar terror. La creencia sostiene que cada persona tiene un animal guardián y que el Nahual puede invocar esa conexión en momentos de necesidad. Las transformaciones más comunes incluyen jaguares, coyotes y aves nocturnas. La historia se remonta a tiempos prehispánicos, cuando los chamanes eran considerados guardianes del conocimiento mágico y místico. A través de los siglos, la figura del Nahual ha evolucionado, variando en sus representaciones y significados, pero siempre asociada a la dualidad de la naturaleza humana. Existen relatos de personas que han sido testigos de estas transformaciones, afirmando que al mirar a los ojos del Nahual se puede ver el alma del animal. Esta leyenda no solo simboliza el poder de la magia en las tradiciones indígenas, sino también la conexión profunda entre el hombre y la naturaleza, dejando un legado perdurable en el folclore mexicano. La leyenda del hombre polilla es un relato inquietante que ha circulado en diversas comunidades, especialmente en Estados Unidos. Este ser se describe como una criatura de gran tamaño con alas que recuerda a una polilla, y se dice que aparece antes de eventos catastróficos como terremotos o tragedias. Los primeros avistamientos se registraron en los años 60 en Point Pleasant, Virginia Occidental, donde la aparición de esta criatura coincidió con la tragedia del colapso del puente Silver Bridge en 1967, que dejó una estela de muerte y desolación. Muchos creen que el hombre polilla es un mensajero de advertencia, un símbolo de que algo terrible está por suceder. A lo largo de los años, las historias han variado. Algunos afirman que el hombre polilla tiene ojos rojos brillantes y puede comunicarse telepáticamente. Otros dicen que su presencia causa terror y desasosiego, llevando a las personas a la locura. A pesar de la falta de evidencia concreta, la leyenda persiste, alimentada por testimonios de quienes afirman haberlo visto en momentos de crisis. Esta figura se ha convertido en un ícono del folclore moderno, recordándonos que lo desconocido siempre acecha en las sombras de la realidad. La Casa de los Espíritus es una leyenda que ha perdurado en la memoria colectiva de varias generaciones. Ubicada en un pequeño pueblo de Chile, esta antigua mansión fue construida a principios del siglo XX por una familia adinerada. Sin embargo, la dicha de sus habitantes no duró mucho. Se dice que, tras una serie de tragedias, como muertes repentinas y escándalos familiares, la casa se convirtió en un lugar maldito. Los vecinos comenzaron a reportar apariciones de figuras fantasmales, específicamente de mujeres vestidas de blanco que vagaban por los pasillos en las noches oscuras. Estas visiones se atribuyen a las almas en pena de las mujeres que habían sufrido en vida, buscando justicia o paz. Con el paso del tiempo, la casa fue abandonada y decayendo, pero las historias no cesaron. Algunos afirman haber escuchado lamentos y murmullos dentro de sus paredes. Varias investigaciones han tomado lugar, y muchos han sido los valientes que han intentado pasar la noche en su interior, solo para salir aterrorizados, asegurando que la casa tiene su propia alma. La Casa de los Espíritus sigue siendo un ícono del terror y un recordatorio de que el pasado nunca se olvida. En un pueblo remoto de Colombia se cuenta la historia de la Campana de la Muerte, una leyenda que ha aterrorizado a generaciones. La historia comienza en el siglo XIX,
cuando un sacerdote, conocido por sus prácticas oscuras, fue desterrado por la comunidad. En su venganza hizo fundir una campana que sonaría cada vez que alguien iba a morir. Con el tiempo, el sonido de esta campana se volvió un presagio aterrador, anunciando la inminente muerte de un poblador. Se dice que la campana era invisible. Su sonido resonaba en las noches oscuras, causando pánico entre los habitantes. Varias versiones de la leyenda cuentan que aquellos que escuchaban su eco caían enfermos o se encontraban con la muerte en poco tiempo. La campana fue finalmente enterrada en secreto para romper el ciclo de muerte, pero muchos aseguran que aún se puede oír en las noches de tormenta. Esta leyenda refleja los temores y creencias de un pueblo que intenta comprender lo inexplicable, convirtiendo una simple campana en un símbolo del miedo a lo desconocido. La campana de la muerte sigue viva en la memoria colectiva, recordando la fragilidad de la vida. En un pequeño pueblo de España se cuenta la historia de tres hermanas, Luna, Sol y Estrella. Desde pequeñas mostraron un talento inusual para la naturaleza, siendo capaces de sanar plantas y animales heridos. Conocidas por su belleza y habilidades curativas, la gente las veneraba y acudía a ellas en busca de ayuda. Sin embargo, la envidia de una anciana del pueblo, que había perdido su poder y respeto, las llevó a un camino oscuro. La anciana, celosa de su popularidad, las acusó de brujería, sembrando el miedo en los corazones de los habitantes. En el juicio, la multitud, asustada y manipulada, exigió su condena. Las hermanas, en vez de rendirse, invocaron un hechizo a la luna llena, un acto de desesperación que las transformó en brujas. Desde entonces, sus espíritus vagan por el pueblo, protegiendo a los inocentes y castigando a los malvados. A lo largo de los años, la leyenda ha evolucionado, con versiones que cuentan cómo las hermanas se aparecían en noches de tormenta, susurrando advertencias a quienes intentaban hacer daño. En ciertos rincones del pueblo se dice que si escuchas su canto es un aviso de que debes cambiar tu camino o enfrentar las consecuencias. Esta leyenda perdura, recordando a todos que la bondad siempre triunfa sobre la maldad. En los oscuros rincones de las montañas de México circula la escalofriante leyenda del hombre de la máscara. Se dice que este ser, con un rostro cubierto por una máscara de hierro, aparece al caer la noche, acechando a aquellos que se aventuran solos en la oscuridad. Su origen se remonta a un pueblo que fue asolado por la guerra y la traición, donde los habitantes, sumidos en el miedo, crearon esta figura para representar la desesperanza que sentían. Con el tiempo, la leyenda creció y comenzaron a surgir relatos de hombres que desaparecían sin dejar rastro, presuntamente cautivos del hombre de la máscara. Varias versiones del mito circulan en diferentes regiones. Algunas lo describen como un guardián que protege los secretos de la montaña, mientras que otras lo pintan como un asesino vengativo que busca venganza por las injusticias del pasado. En años recientes, varias desapariciones han revivido el miedo en las comunidades cercanas, y se dice que los ecos de sus risas retumban en la noche, helando la sangre de quienes los escuchan. Así, el hombre de la máscara sigue siendo un símbolo del terror y el misterio, recordándonos que a veces lo desconocido es más aterrador que la realidad misma.